Hoy yo quisiera continuar predicando basado en la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hace 8 días, como lo recuerdan, lo hice así, y el tema principal, si se quiere, si se puede decir así, era el bautismo. Y hablaba yo de cómo San Pablo, bueno, no hablaba yo, San Pablo decía cómo el bautizado es aquel que es injertado. Utilizaba yo la palabra injertado, que es injertado en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, y por tanto también resucitará como Jesucristo. Hoy la lectura viene del capítulo 8 de la carta a los Romanos, y yo quisiera invitarlos a que ustedes en sus casas lean el capítulo 8, porque la lectura del día de hoy, solo toma en cuenta el versículo 9 de ese capítulo 8 y luego salta al 11 y 13. Por tanto, son unos pocos versículos de todo el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos. Ese capítulo 8 intenta describir, si ustedes quieren, la vida que el bautizado tiene que vivir, o si se quiere, cómo el bautizado debe de vivir. Y San Pablo lo dice de manera sucinta, es decir, resumida, concreta. El bautizado tiene que vivir en el Espíritu. Y entonces contrapone a esa vida en el Espíritu la vida en la carne. La traducción que nosotros tenemos en español no es fiel, en un sentido no lo es, a la traducción más literal del griego. Traduce el texto litúrgico que acabamos de escuchar en español. Voy a leerlo. Recuerden, estamos en el versículo 9 del capítulo 8. Traduce así: ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre. No viven conforme al desorden, repito, egoísta del hombre. La palabra propiamente es a la carne. Ustedes no viven de acuerdo a la carne. La traducción que traemos es una explicación de lo que significa carne. La palabra griega, solamente por si acaso les gustaría escucharla, es sarx. Sarx. Esa es la palabra griega y se traduce por carne. La traducción inglesa es mucho más literal, y ellos utilizan en inglés flesh, que es carne. Entonces, la pregunta es, versículo 8. Si ustedes van al versículo 5 de ese mismo capítulo, yo voy a leerlo porque me parece que allí da el contexto de lo que San Pablo quiere decir. Permítanme leerlo. Yo voy a leer la traducción de la Biblia de Jerusalén, que algunos dicen que es la mejor traducción del español, la mejor traducción al español de la Biblia. Lo voy a leer, versículo 5. Si ustedes quisieran tener la Biblia de Jerusalén, no tienen que comprarla, es gratis en internet, ok, por si acaso. Ahora casi todo es gratis. Yo la tengo aquí. Hay un app en mi tableta y en mi celular, la puedo tener gratis. No pagué nada por ella, está aquí, la voy a leer. Efectivamente, dice San Pablo, los que viven según la carne, la traducción de hoy, la vuelvo a leer, dice, el desorden egoísta del hombre. San Pablo dice según la carne, es según, o sea, según la sarx en griego. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Y continúa, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el versículo 8, y luego viene el versículo que acabamos de escuchar. Y la Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu.
ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Muy bien, primera pregunta que ustedes se pueden estar haciendo y yo quisiera intentar responder. ¿Qué significa para San Pablo carne? Carne. No es la que me comí yo de almuerzo, que el Padre la preparó, entre otras cosas estaba bien buena. Preparó carne el Padre. No es esa. La carne para San Pablo significa lo físico, pero no solamente lo físico, lo animal, si ustedes quieren. Ustedes y yo, mis amigos, hermanos y hermanas, compartimos con todos los animales lo físico, lo animal. Tenemos tendencias físicas que se pueden llamar fisiológicas, como cualquier animal. Ahora no vayan a decir, este padre nos dijo animal en la iglesia. Pero somos animales en ese sentido de la palabra, que no nos diferenciamos de los otros animales. El animal, cualquiera, incluido nosotros, para vivir tenemos que comer. Tenemos necesidades fisiológicas. Cuando San Pablo dice carne, se está refiriendo no solo a eso, se refiere a eso, pero no solo a eso, a la vida animal, si ustedes quieren, que tiene una tendencia. El animal también tiene una necesidad, y no solo necesidad, sino que para nosotros, para el animal es necesidad de procrearse. Nosotros, como los animales, también nos procreamos. Y es necesario, porque si no hubiese procreación, pues el género humano se acabaría, ¿sí o no? Ok. Eso hace parte de lo animal, entonces el comer, el beber, el sexo, hace parte de lo animal. Eso es igual en todo animal. Pero no solo eso, sino que también tiene unos apetitos, unos deseos animales. ¿Sí me hago entender? Todo animal. Pero nosotros los seres humanos ya, por ser humanos, tenemos otra cosa que se llama una tendencia pecaminosa, si ustedes quieren. San Pablo también en la carta a los Gálatas dice concupiscencia, que es la inclinación al pecado, es la debilidad humana que nos lleva a pecar. Eso también es carne. Estoy describiendo lo que es carne para San Pablo, ¿ok? Entonces, todo lo animal, todo lo que hace parte de lo animal, lo que nosotros como seres humanos compartimos con todos los animales, eso es carne. También la inclinación al pecado, eso es carne. También hace parte de la carne lo que en el Evangelio de San Juan se llama como mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué es la carne? Es lo que caracteriza a la vida del ser humano contraria a Dios. Es decir, la vida del ser humano que cae dentro de la órbita humana, que de alguna manera lucha contra Dios y que hace que el ser humano se cierre a Dios. Eso es carne. ¿Soy claro? Todo lo que en nosotros, seres humanos animales, hace que haya una cerrazón a Dios. Entonces nos cerramos a Dios y nos cerramos, por tanto, al influjo de Dios en nuestra vida. Eso es carne, eso es mundo. Entonces, la traducción que hace la liturgia o el texto litúrgico es válido, es el desorden egoísta del hombre. Para nosotros poder amar, tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero el amor desordenado de nosotros mismos se llama egoísmo. Por tanto, el egoísta es un narcisista. Ustedes saben la historia de Narciso, ¿no? No del Narciso, el vecino de ustedes allá en donde quiera que vivan, no, ese no. ¿No saben la historia de Narciso? No puedo creer. Por ahí, es la mitología griega, Narciso. Pues la voy a contar rápidamente. Unos sí la saben, otros no. Narciso era un hombre bello, hermoso.
Y así él se sentía, físicamente hermoso. Y entonces Narciso deseaba y quería a toda hora ir a un arroyo y utilizar el arroyo como espejo, y contemplaba su propio rostro. Y el Narciso quedaba embelecido, es decir, abrutado, atontado, como quieran llamarle, contemplándose a sí mismo. Ustedes a los mexicanos dirían empendejado. Es decir, embrutecido, contemplándose en el arroyo y su belleza. Él se miraba a sí mismo y él decía, qué bonito que soy yo, mire, mire, en el arroyo. Y de tanto mirarse un día, ¡pum!, se cayó al agua y se ahogó. Eso es un narcisismo, el que se contempla a sí mismo. Y eso es egoísmo, es contemplarse a sí mismo. Es decir, el que pone en el centro de su vida el yo. Ego es yo, y entonces pone en su vida el yo. Eso es carne. ¿Sí soy claro? Por eso la traducción dice al desorden egoísta del hombre. Es decir, el hombre que desordenadamente pone su yo en el centro. Esa es la traducción que nos trae la liturgia. ¿Sí soy claro? Es claro, ¿ah? Eso es carne. Eso es carne. El hombre que solo pone su yo como centro. Dice San Pablo que ese hombre o esa mujer, pues ahorita ustedes están diciendo, bueno, menos mal era solo el hombre, no, pues la mujer también, que hace eso, queda conducido a la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual o teológica. Es decir, desunión con Dios. Se muere para Dios, no existe para Dios. Por tanto, el que es espiritual y no carnal, no pone el propio ego como centro, sino a Dios como centro de su vida. Y entonces ese hombre resulta teniendo vida, que es la relación íntima con Dios. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Hay un teólogo suizo, católico, ya murió, Baltasar, era su nombre. Él habla, de pronto algunos de ustedes me han escuchado hablar de eso antes en otras homilías, muy interesante. Él habla del egodrama y del teodrama. Teo es Dios, en griego, teos. El drama de Dios, por decirlo así, y el ego, que es el yo, el drama del yo. Eso es lo que San Pablo está diciendo en la segunda lectura del día de hoy. Hay hombres que viven un ego-drama, es decir, esta vida que se puede vivir como el drama, por decirlo así, que se puede jugar de maneras distintas. Hay hombres que ponen su propio ego, su propio yo como centro, como medio y fin de todo, en el cual lo más importante es satisfacer su propio yo, y en el cual ese drama termina y empieza en el yo, satisfacer mis necesidades, satisfacer lo que yo necesito, la satisfacción del propio yo. Ese hombre, esa mujer que vive en el egodrama termina en la muerte, es decir, separándose de Dios, viviendo fuera de Dios, viviendo fuera de la esfera de Dios. Por el contrario, el que vive en el teodrama es aquel que pone como centro de su vida a Dios. Y entonces trata de que el centro de toda su vida sea Dios. ¿Cómo podríamos decir que de manera práctica descubrimos quién vive en un egodrama, o cómo viviríamos nosotros en un egodrama o en un teodrama? Yo creo que la primera y más importante característica es aquel que se pregunta, por un lado, ¿qué quiere Dios en mi vida? Por un lado, intenta descubrir la voluntad de Dios para hacerla. Ese vive el teodrama. Y por el contrario, quien vive en un egodrama simplemente se pregunta qué quiere y lo hace. Y así vive toda su vida.
volcada en cómo satisfacer su propia necesidad de dinero, de placer, de poder, de todo lo que ustedes quieran. Eso es vivir en la carne, por un lado, o sea, en el egodrama, o vivir en el espíritu, por otro lado. Quien vive en el egodrama, es decir, en la carne, sus pensamientos, su conducta y todo su ser está volcado sobre este mundo y sobre la carne. ¿Cómo satisfacerla? Dinero, sexo y todo aquello. Y todo lo que hace está destinado a satisfacer la carne. Quien vive en el espíritu, es decir, en el teodrama, está volcado en cómo satisfacer a Dios y cómo reconocerlo y cómo darle alabanza y gloria a Dios y cómo hacer de su vida un teodrama. San Pablo dice entonces, la carne lleva a la muerte, es decir, a la muerte teológica. Esa persona está apartada de Dios. Y no solo está apartada de Dios aquí, sino que estará apartada de Dios por toda la eternidad. El espíritu, es decir, el teodrama, lleva a la vida, es decir, a una íntima relación con Dios. Y no solo aquí, sino por toda la eternidad. Aquel que vive en el espíritu, que vive el teodrama, vivirá por siempre en Dios. Y toda su vida será para Dios. El católico bautizado debe de vivir o intentar vivir en el teodrama y tiene que apartarse del egodrama, es decir, de la carne. Esa es toda nuestra vida espiritual. El egodrama siempre estará en contraposición al teodrama. La carne siempre estará en contraposición al espíritu y los dos están en continua lucha y tensión en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo tiene así. La invitación entonces es sencilla: vivir en el espíritu, vivir acorde al espíritu, caminar, como dice San Pablo, en el espíritu, permitir que el espíritu que habita en nosotros guíe nuestra vida, que el espíritu, el teodrama, guíe nuestros pasos y que por el contrario la carne que está allí también, todo lo que ya decía yo que era la carne, que está luchando contra el espíritu, de campo cada vez más y más al espíritu, al teodrama. Pidámosle entonces al Señor que nosotros, como buenos cristianos católicos, podamos vivir cada día el teodrama, podamos vivir cada día en el espíritu, podamos, como dice San Pablo, caminar en el espíritu y así luchar contra la carne, luchar contra aquello que es contrario al espíritu. Que así sea.